Con nosotros, cápsula informativa número 3. En este caso, el tema es verificación y ajuste de los instrumentos. Estos son el tipo de pruebas de confirmación de la precisión y de corrección de errores por los efectos de el metal y sus condiciones superficiales sobre el sensor de un instrumento medidor de espesores. Un medidor de espesores actúa por método de un medio inductivo. Esta parte de aquí que estamos viendo, esta de aquí, es una bobina con un sensor de efecto Hall que mide por medio de una inducción una intensidad de señal en un sensor. Entonces, una señal sobre un material que no tiene recubrimiento va a tender a ser cero porque la señal es muy alta, y cuando hay un espesor se va a traducir en un cambio de intensidad que se relaciona con un espesor determinado. Entonces el campo magnético puede atravesar casi cualquier material, es decir, bueno, todos los materiales, excepto aquellos que tienen propiedades magnéticas. Entonces ahora veamos cómo se verifica la precisión. Para hacer esto necesitamos una lámina con un espesor conocido. En este caso tenemos una lámina de 128 micras o 5.04 milésimas. ¿De acuerdo? Recordemos que una milésima es 25.4 micras. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es voy a acercar el instrumento a diferentes especímenes y ver cómo se comporta el instrumento en general conforme vamos cambiando. Tenemos placas que tienen un espesor, una placa de casi una pulgada completa y lámina de acero. Todo es acero al carbón. Y veamos, por ejemplo, yo tengo 128 micras como valor establecido, y en esta placa la lámina de 128 me marca 138. Entonces vamos a la siguiente, medimos en la lámina, ahora marca 132. Es más cercano, pero no es exacto. ¿Por qué? Porque tengo un perfil de anclaje A en esta placa, y aunque es del mismo espesor, tengo un segundo perfil de anclaje en otra placa. Aquí tengo un maquinado, ni siquiera es un perfil de anclaje producido por un abrasivo. Aquí tengo 142 donde debo tener 128, y en la última placa yo tengo 138 y traigo 10 micras. Si la precisión de mi equipo es de más o menos 2 micras, y el 1% de la lectura, realmente no estoy cumpliendo con la precisión, pero no porque el instrumento esté descompuesto, es porque el instrumento tiene una respuesta de señal diferente según la geometría, la rugosidad, el espesor del material. ¿De acuerdo? Entonces, si yo no hago un ajuste antes de ir a medir un espesor en un proyecto, estoy acarreando un error que no ha sido detectado. Es decir, todas mis lecturas tienen un grado de error y no ha sido compensado o no ha sido corregido antes del trabajo. Vamos a ver qué es lo que estamos hablando. La norma STMD 7091 nos pide que una superficie preparada con abrasivos, la cual va a ser la representativa de nuestro proyecto, yo tengo que hacer el siguiente procedimiento de ajuste. Ingresar al menú del instrumento, es decir, la norma no me dice qué botones apretar porque la norma no sabe qué instrumento tengo en mis manos. La norma dice que debo de acudir al instructivo del fabricante. Entonces, para este instrumento, el fabricante recomienda ir a ajustes de calibración o cal settings y elegir un punto para el ajuste. El punto de ajuste es decir que yo voy a tomar una referencia de espesor conocido y voy a hacer varios contactos con el instrumento porque voy a comparar la lectura que sale del equipo con la lectura de la lámina. Lo vamos a aumentar a tantos como 3 contactos. Ahora vamos a hacer contacto número 1 y esperamos que el instrumento nos indique el momento correcto para contactar y despegar. El instrumento, como en un principio lo hizo, calcula 138 micras y yo sé que son 128 porque es lo que está escrito en la etiqueta. Yo lo voy a corregir manualmente. Una vez que encuentro el valor de corrección, lo introduzco y reviso que no haya una variación más allá de la precisión que indica el fabricante. 2 micras más el 1% y estoy viendo variación de 2 micras máximo, me falta todavía el 1%,
lo cual indica que el instrumento está en su precisión. Para esta superficie, revisemos qué pasa si yo comparo la reacción del sensor contra otro perfil de anclaje distinto, provocado posiblemente por un abrasivo distinto. Ya traigo 4 micras. Vámonos al maquinado. Ya traigo 6 micras. Mejoró, pero no está bien. Y aquí traigo 12 micras. Entonces, si yo tenía permiso de equivocarme 5 o 6 micras máximo, yo puedo entender que cuando yo venga a esta placa con este perfil de anclaje, mi precisión se va a conservar. Pero si yo dirijo el equipo y lo hago para medir espesores en cualquier otro lugar que puede tener perfil de anclaje diferentes, formas distintas, geometrías, rugosidades y espesores diferentes, mi precisión está comprometida y yo tengo que hacer una corrección en cada uno de los casos. Lo ideal sería poder tener acceso al perfil de anclaje, verificar el instrumento y ahora sí medir espesores de recubrimiento, ¿verdad? Entonces, suponiendo, vamos a retirar esos ejemplos que no tienen recubrimiento y vamos a hacer un ejercicio de verificación y ajuste para esta placa. Entonces yo tengo mi placa de 128 micras y yo estoy midiendo 138. Es normal que yo baje y no tenga el mismo número todas las veces, porque este no es un patrón de calibración y la superficie con abrasivo no es una superficie producida, pulida, nivelada y maquinada acabado espejo para que me dé un cero de referencia. Entonces no es congruente tratar de hacer cero sobre una superficie que tiene picos y valles, porque no hay un cero. Físicamente no existe el cero de referencia. Entonces lo que podemos hacer es, nuevamente, el procedimiento recomendado de ASTM D7091 es ajuste de un punto. Ingresamos al menú, vamos a los ajustes de la calibración y realmente son configuraciones de calibración, no es una recalibración. La calibración solamente la puede hacer el laboratorio. Esto es nada más adaptarse a la circunstancia de mi medición. Entonces vamos a elegir un punto de referencia y vamos a elegir no hacer un solo contacto. ¿Por qué no un solo contacto? Porque si yo contacto en un pico, me va a salir un espesor delgado. Si yo contacto en un valle, me va a salir un espesor más amplio. Y si yo contacto en una pendiente, me puede salir cualquier cosa. Entonces vamos a elegir hacer múltiples contactos para que el instrumento haga un promedio de altas y bajas y pueda compensar mejor la rugosidad, corrigiendo el error de medición provocado por el efecto de la superficie en nuestro sensor. Detecta 140, lo corrijo a 128. ¿Cuál debe ser? Ojo, si mi número que aparece aquí no es exacto el de la lámina, tenemos que elegir el que sea más cercano. Ya, validamos. 128 más menos 2 micras, 126. Ahí tenemos una lectura constante, ¿sí? Este panel fue producido en un laboratorio. Esto no va a ser lo que ustedes van a encontrar normalmente en campo, ¿verdad? Donde hay más variables. Pero ahora yo puedo revisar que mi instrumento es preciso sobre una lámina de verificación y ahora sí, los espesores de película de recubrimiento que yo reencuentre van a ser reales y ya va a estar compensado el error producido sobre el sensor por la rugosidad superficial. Yo les agradezco mucho la atención a esta cápsula informativa y les invito a que se preparen y se capaciten. Twilight les ofrece cursos de capacitación. Estos cursos los van a poder ver publicados en nuestra página de internet, twilight.mx, y aquí van a poder ver la programación de fechas. Hay cursos de capacitación en el instrumento y hay cursos de capacitación para certificarse como inspector de recubrimientos a nivel internacional por la SSPC, que es una institución especializada en recubrimientos, posiblemente la biblioteca de conocimiento de recubrimientos más grande del planeta en estos momentos. Entonces yo los invito a seguirse preparando. Muchas gracias por su atención. Cápsulas informativas Twilight, precisión de los instrumentos medidores de espesor. Buena tarde o buen día o buenas noches. Gracias.